Buenas tardes, mis hermanos. Continuamos hoy con nuestra cuarta clase de este segundo módulo de soteriología. Rogamos al Señor que abra nuestro entendimiento para comprender su palabra. Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar hoy con nuestra clase de soteriología. Recordemos que estamos estudiando este segundo módulo, que en el primer módulo de soteriología pusimos las bases de lo que es la doctrina de salvación, hablamos de la ley. Como base de la redención pusimos, digámoslo así, los fundamentos de lo que es la doctrina de redención, y estamos trabajando en este segundo módulo el tema específicamente de la redención, y estamos avanzando. Esta es la cuarta clase del segundo módulo, es la última clase prácticamente de este módulo, y vamos a estudiar. Tenemos los títulos con los que hemos trabajado este segundo módulo. La primera clase vimos la necesidad de un redentor. Vimos la necesidad del redentor en cuanto a Dios y en cuanto al hombre. Vimos los oficios del redentor en la segunda clase con relación a Dios. Recordemos que la redención tiene que ver primeramente con Dios. Y en la tercera clase hablamos del oficio del redentor con relación al hombre. Y vimos cómo todo lo que nosotros vemos en la salvación práctico vienen a ser consecuencias o resultados de lo que realmente es la redención. Hoy vamos a ver el cuarto título, que es el fruto de la redención. Vamos a estar hablando de las obras en esta clase, ¿no? Entonces el título de la clase es el fruto de la redención. La clase cuarta de nuestro segundo módulo de soteriología. Hoy hablaremos de los frutos, es decir, de las obras, y vamos a hablar en esta clase de cómo el hombre está llamado a obras, y vamos a ver por qué razón. Y yo quiero que empecemos haciéndonos estas dos preguntas, ¿no? ¿Dios exige obras al hombre? La pregunta. Hablamos del Evangelio de gracia, y muchos dicen, hoy estamos bajo la gracia. Entonces la pregunta es, ¿Dios exige obras al hombre? Y si es así, ¿cuáles son esas obras que exige Dios? Muchas veces se dice que Dios no exige obras, ¿no? Hay personas que citan Efesios 2 y dicen que la salvación es por gracia, por lo tanto, Dios no pide obras, no exige obras, no requiere obras. Y nosotros vemos que a través de todo lo que hemos aprendido de la redención tiene que ver con justicia. Muchos piensan que Dios no exige obras, como si no hubiese ninguna acción jurídica con relación a nuestras obras como creyentes. Es decir, como no nos vamos a perder, si hacemos lo malo, entonces podemos vivir tranquilos haciendo lo malo, como si no hubiese ninguna acción jurídica de parte de Dios contra nuestras malas obras. Vamos a tratar de resolver este tema de las obras del hombre en esta clase. Hay una razón por la que debemos estudiar este tema de las obras humanas dentro de la doctrina de redención, y es porque hay una ley, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros hablamos de una ley. En el primer módulo establecimos que la ley de Dios es la base sobre la cual se fundamenta la doctrina de redención, ¿no? Entonces la relevancia o importancia que tiene el Evangelio es porque en él se hace justicia. Y eso es importante, mis hermanos. Yo creo que lo hemos estado comprendiendo a través de todas estas clases. La importancia o la relevancia del Evangelio es porque en él se hace justicia.
Es decir, el Evangelio no vino a cambiar las cosas como algunos piensan. No, al revés, Él vino a hacer justicia. El Evangelio no vino a quitar la ley, lo hemos visto, lo hemos estudiado. Al revés, vino a cumplirla. Cristo, como el autor de nuestra redención, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, eso es muy importante para nuestra comprensión de las obras. La importancia del Evangelio es porque en él se hace justicia. Y si en el Evangelio se hace justicia, eso significa que hay una ley. Porque la justicia opera donde hay una ley, ¿cierto? Si no hay ley, pues no hay justicia. El Evangelio tiene valor porque exige la ley y él la cumple. Si la ley no estuviera, entonces no habría Evangelio. Recordemos que hemos visto que la ley define un carácter, ¿recuerdan? Que lo vimos en el primer módulo. Y ese carácter que define la ley, define el carácter del autor de la ley, pero también el carácter de los que están bajo la ley. El carácter que se le exige a los que estamos bajo la ley. Recordemos un poco las características de la ley de Dios que hemos aprendido y que son importantes para nuestra comprensión de las obras del hombre dentro de la doctrina de redención. Recordemos que el Salmo, capítulo 19, versículos 7 al 10, nos habla de las características o el carácter de las obras. El Salmo 19, 7 hasta el 10 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, miren estos atributos que el Salmo resalta acerca de la ley. Primero dice que la ley de Jehová es perfecta, es decir, que ella no es simplemente buena, ¿cierto? Que ella no simplemente es correcta, sino que es perfecta. No tiene imperfección, es perfecta. No podemos contradecirla, ella es perfecta, ¿cierto? No podemos discutirla porque ella es perfecta. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Entonces aquí hay otra manera de llamar a la ley, el testimonio, ¿cierto? Y dice que ese testimonio, ¿cómo es? Fiel. Y esa palabra fiel es importante para lo que estamos estudiando porque esa palabra habla de seguro, de real. Entonces dice, el testimonio del Señor es real. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Recordemos que la rectitud nos habla de justicia, ¿cierto? No hay injusticia en los mandamientos de Dios. Dice que alegra el corazón, es decir, el hecho de que la ley del Señor sea justa nos trae alegría. Trae alegría porque no va a haber impunidad. Luego dice, el precepto de Jehová es puro. Recordemos que puro nos habla de que no hay contaminación en él, ¿cierto? No hay nada que sea contaminado. Dice que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Miren otra manera de llamar a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y es el temor de Jehová. Y dice que es limpio. Está hablando de que no hay corrupción en él, en el testimonio de Dios a través de la ley. Toda la escritura no hay corrupción, toda ella es pura, es limpia. Dice que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Y aquí hay otra manera de llamar a la ley, los juicios, ¿cierto? Pero ¿cómo son esos juicios? Dice, son verdad. Es otra de las características de la ley. Ella es verdad. Ella no habla falsedad. Ella no nos dice cosas que no son correctas. Y nosotros debemos recordar que esta es la manera en que nosotros debemos ver la ley. Es decir, nosotros no podemos dudar de la ley porque es perfecta, porque es pura, porque es recta, porque es verdad. Dice todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Entonces,
Ese último atributo o característica de la ley es que ella es deseable. Ella es deseable. Entonces podemos hablar de algunas características o un carácter de la ley. Dice que ella es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdadera y es deseable. Esa es la ley de Dios y así nosotros debemos verla. Por lo tanto, nosotros no podemos dudar de ella. Nosotros no podemos dudar de su veracidad ni de su justicia, ¿cierto? Si Dios manda algo, es justo. No podemos dudar de su limpieza, de su pureza. Y todas estos atributos que aparecen aquí nos hablan del carácter de Dios y el carácter de su ley. Recordemos que hemos estado viendo que la ley responde al carácter de su creador. A ver, corrió aquí la presentación. Vamos entonces a hablar un poco acerca de esta realidad de los atributos de la ley. La ley es la expresión jurídica y moral de Dios, del ser de Dios. Recordemos que en el primer módulo hablamos de la ley como aquella que responde al carácter de Dios, ¿no? Entonces podemos decir que la ley expresa a Dios. La ley es la expresión jurídica y moral de Dios. Recordemos que hemos estado hablando de esas dos cosas. El aspecto jurídico, legal, y el aspecto moral. La expresión viene a ser la expresión jurídica y moral del ser de Dios. Expresa quién es Dios. Esta realidad concierne a la ley y nos marca una meta a nosotros. Nos marca una meta en el sentido de que ella nos dice, esto es lo que ustedes tienen que llegar a hacer, o esto es lo que Dios quiere de ustedes. Nos marca un estándar jurídico al que debería el hombre llegar. Es decir, hay una ley que nos dice, esto es lo que el legislador quiere, ¿cierto? Es algo a lo que nosotros nos miramos y debemos llegar. Nosotros leemos, por ejemplo, que dice, no hurtarás, ¿cierto? Parte de la ley es esa, no hurtarás. Esa es nuestra meta. Nosotros debemos llegar a no tomar lo que no es nuestro. Esa es la marca jurídica que nos pone el Señor allí. Entonces, eso es importante porque estamos hablando de las obras del hombre. La ley nos marca una meta, un estándar jurídico, lo que debería el hombre llegar a ser. Porque si la ley es perfecta, en primer lugar define al autor de la ley, que es Dios, y que es perfecto. Pero en segundo lugar define la esencia y el carácter de la ley, que también es perfecto. Pero también define una voluntad revelada de Dios, que es normativa y que exige perfección. Recordemos que Dios exige una perfección de nosotros. Por eso, el llamado de Dios para el creyente es a través de la ley es a que seamos perfectos. Recuerdan que el escrito está, sed perfectos. En todos estos 7 atributos de la ley, ella nos exige a nosotros, es decir, nos llama a hacer. Ese carácter de la ley debe ser traducido en obras. Entonces vemos cómo esta primera parte que estamos viendo, que es acerca del carácter de Dios, ya nos dice a nosotros que sí hay obras, ¿cierto? Que Dios sí exige obras. Y aquí surge otra pregunta que nos podemos hacer hoy en nuestro estudio es, ¿cuál es el propósito práctico de la ley con relación a las obras del hombre? ¿Cuál es el propósito práctico de la ley con relación a las obras del hombre? Estamos hablando de las obras del hombre. Estamos viendo que la ley sí exige unas obras. La pregunta es, ¿cuál es el propósito práctico de la ley con relación a las obras del hombre? Entonces, allí tenemos que volver otra vez al Salmo 19 y esta vez vamos a resaltar ese propósito práctico.
el mismo Salmo 19 explica la finalidad del carácter de la ley. ¿Qué propósito tiene para con nosotros los beneficiarios? Estamos cobijados bajo esa ley. ¿Cuál es el propósito? Entonces dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Miren, otra vez estamos leyendo el mismo Salmo, pero ahora vamos a enfatizar en el propósito práctico de la ley con relación a las obras del hombre. Dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Recordemos que hemos visto que esa es la ley es perfecta, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado? Que ella convierte el alma del hombre. Dice, el testimonio de Jehová es el que hace sabio. La ley nos hace sabios. La ley de Dios hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Traen alegría al hombre. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Recordemos que el hombre está ciego, no ve. Pero la ley le alumbra los ojos, le muestra el camino. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Perdura, mis hermanos, perdura. La bendición del Señor a través de la ley, de lo que Él exige, es perdurable, es para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que miel, y que la que destila del panal. Entonces vemos allí esos propósitos prácticos de la ley que los podemos resumir así. La ley convierte, capacita, alegra, alumbra, perdura, amonesta y endulza. Entonces, eso es muy, muy importante, porque estamos hablando de las obras del hombre, estamos preguntándonos si Dios exige obras, y estamos preguntándonos cuáles son esas obras que exige, estamos preguntándonos acerca de el propósito de la ley con relación a las obras del hombre, y aquí podemos ver que la ley que es perfecta convierte. La ley que es perfecta convierte. El testimonio del Señor que es fiel, recuerdan que es seguro, Él capacita al hombre. La palabra que es recta, los mandamientos que son rectos, traen alegría al corazón del hombre. El precepto que es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor que es limpio, perdura, es decir, permanece para siempre. ¿Recuerdan? Que la Biblia lo dice todo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras perduran, no pasarán, lo que dice el texto. Dice que los juicios de Jehová son verdad, y todos ellos lo que hacen es amonestar. Recordemos que dice que son juicios. La palabra juicio habla de amonestación, habla de castigo. El carácter de la ley es verdadero y ella amonesta. Por eso cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos la palabra de Dios, pues muchas veces nos sentimos amonestados por Dios. Sentimos que Dios nos está hablando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Nos confronta muchas veces con lo que nosotros somos, decimos y hacemos. Y por eso podemos decir que la ley es verdad y amonesta. Y también decimos que la ley es deseable y endulza. Y eso es hermoso, eso es maravilloso, es uno de los resultados de las provisiones de Dios a través de su ley, es que ella le endulza a uno la vida, se la alegra, realmente le hace estar contento, feliz, porque ella trae unos resultados preciosos a la vida del hombre, ella endulza la vida del hombre. Vamos a ver algunos versículos con respecto a todo esto. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces,
La ley tiene como propósito práctico la conversión del hombre, la capacitación, todas estas cosas que hemos visto. Y teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos preguntarnos cuáles son las obras que Dios aprueba. Pues las que están escritas en la palabra de Dios, las que están de acuerdo al carácter de la ley y al carácter del autor de la ley. Toda obra que esté por fuera de ese propósito y de ese carácter de la ley es opuesta o rechazada por Dios. Sea o no que parezca justa, porque es que hoy en día hay muchas cosas que parecen justas o que parecen buenas, pero no lo son. Por eso nosotros como creyentes no podemos identificarnos con cualquier doctrina o con cualquier ideología del mundo, porque aunque muchas de ellas pretenden defender lo que es justo, todas ellas están basadas en criterios humanos contrarios a la ley de Dios. Entonces por eso nosotros como creyentes debemos revisar bien las posturas que asumimos. Nuestra postura como creyentes debe ser bíblica, ¿cierto? Es decir, hoy en día salen muchos movimientos que defienden una cosa, que defienden la otra, pero que para nosotros los creyentes no son correctas porque están en contra de lo que dice la Biblia. Entre las ideologías del mundo y la palabra de Dios, yo siempre debo estar firme en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que hoy en día se hacen que parecen muy buenas, pero en realidad están en contra de la ley de Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado con esas cosas porque el mundo termina, como siempre, oponiéndose a lo que la ley dice. Pero para oponerse a la ley muchas veces usa muchas lógicas que calan en el corazón de los hombres, que hacen famosas esas maneras de pensar, pero que son contrarias a la ley de Dios. Entonces nosotros no podemos estar detrás de cualquier ideología, de cualquier cosa que aparezca, de cualquier moda. No estoy diciendo que toda moda es pues diabólica ni nada de eso, que muchas personas satanizan cualquier cosa que sale, pero no estoy hablando de eso, estoy diciendo que hay muchas ideologías, muchas maneras que el hombre piensa en la actualidad que son contrarias a la ley de Dios y nosotros no podemos caer en ellas ni podemos nosotros terminar defendiéndolas, porque estamos diciendo que para nosotros hay una ley que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es verdadera y deseable, y que ella nos convierte, nos capacita, nos alegra, nos alumbra, ¿cierto? Perdura, amonesta y endulza. Estamos diciendo que, como dice aquí en este versículo de Efesios, Dios nos creó para buenas obras. Y cuando hablamos ahí de la palabra crear o creación, no está hablando simplemente del Génesis, cuando Dios crea al hombre. Aunque obviamente en la creación también Dios hace al hombre para buenas obras. Pero aquí están, en Efesios están hablando específicamente del nuevo nacimiento. Dios nos dio un nuevo nacimiento para que vivamos en las buenas obras que Él ya preparó. A la pregunta, ¿Dios demanda obras? La respuesta categórica es sí. Dios demanda de todas las criaturas obras porque Él nos creó para buenas obras, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos creó. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, le delegó obras, acciones, deberes, compromisos, tareas que debía cumplir. Y esas tareas son obras que siguen vigentes para la humanidad y están enmarcadas dentro del diseño legal del Señor. En Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese texto es muy hermoso porque nos habla del principio, la creación, del mandato que Dios le da al hombre. Observemos que es un mandato que define unas obras.
Y esas obras tienen que ver con el cuidado de la creación, con el cuidado de sí mismo, con el respeto de las instituciones, con la gloria de Dios y con alcances prácticos de su existencia. Estas acciones deben ser claramente delimitadas por la ley de Dios. Miren que Dios no nos creó y nos dejó por ahí para que hiciésemos lo que quisiésemos, no. El Señor estableció unas obras. Le habla a la primera pareja y le dice, ustedes deben hacer esto. Ustedes deben multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Ustedes deben multiplicar. Ustedes deben sojuzgar, tener autoridad. Y la finalidad de todas estas cosas es la gloria de Dios primeramente y también que el hombre pueda recibir esos 7 beneficios prácticos de los que hemos hablado de la ley. Si hay obras, todas las acciones del hombre son delimitadas natural, bíblica e históricamente por la creación, de tal manera que no hay nada libre o al azar en las obras del hombre a su propia voluntad. Es decir, las buenas obras no son lo que a nosotros nos parece bueno. Dios estableció cuáles eran las buenas obras. Dios estableció cuáles eran las obras que el hombre debe hacer. Las acciones del hombre son delimitadas tanto en la creación como en la ley. Dios estableció unas obras y esas obras son las que debemos hacer. Hoy en día hay una discusión en algunos sectores de la iglesia porque hay personas que han, o más bien iglesias que han aceptado o han reconocido como algo lícito el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hoy en día se usa mucha lógica para tratar de que las personas entiendan que eso es bueno o que eso es aceptable. Pero la Biblia dice en Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que los creó varón y hembra. Y los bendijo Dios. Es decir, Dios ya demarcó desde la creación un diseño y ese diseño lo respetamos. Yo no lo puedo cambiar como pastor. Yo no puedo dar una definición mía de lo que yo pienso porque no es lo que yo piense, es lo que la Biblia dice, ¿cierto? No es que tan justo o injusto parezca, no es que tan lógico o ilógico parezca, ¿cierto? Si Dios estableció un diseño en la creación, ese diseño debe ser respetado. Y no solo lo demarcó en la creación, sino que en su ley, en las escrituras, Él prohíbe explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, las condena y habla de su castigo. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día han tratado de asustar, han tratado de atemorizar a los creyentes en cuanto a hablar la verdad, pero la realidad es que la Biblia es la que lo enseña. Es decir, nosotros no podemos callar ante lo que la Biblia dice. La Biblia dice que eso está mal, que es prohibido, que no es correcto, que se llama pecado, y es lo que nosotros decimos. No tiene que ver con un gusto o una aversión nuestra hacia ciertas clases de personas o hacia ciertas relaciones, sino que es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia juzga o lo que Dios juzga como malo o como bueno, lo que establece nuestro criterio. Entonces nosotros tenemos que decir a esa situación que nosotros no estamos de acuerdo con lo que el mundo dice, sino con lo que dice Dios desde la creación y desde su ley. Nosotros estamos en favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. No podemos establecer nuestro propio criterio como si nosotros pudiéramos definir lo que es bueno y es malo. Nosotros no tenemos esa función. La ley ya está hecha, ya es perfecta. Por lo tanto, nosotros simplemente repetimos lo que la Biblia dice, ¿cierto? Y estoy poniendo un ejemplo, pero así funciona para todo. Lo mismo funciona para hablar del feminismo, por ejemplo, ¿cierto?
Si ustedes miran la cátedra del feminista, pues es totalmente contraria a la ley de Dios. Yo no puedo estar a favor del feminismo como la cátedra que nos presentan de feminismo. Es contrario a lo que la ley dice. No es correcto, es totalmente contrario a lo que Dios estableció. Lo mismo podemos decir de muchas ideologías, tanto políticas como económicas, cuyas bases fundamentales son criterios humanos contrarios a la ley de Dios. Yo no puedo ser afín, no puedo ser una persona que gusta de cierta ideología que es contraria a la ley. Si soy creyente, no puedo estar a favor de conceptos que son claramente opuestos a la ley de Dios. Eso sería una contradicción. Entonces nosotros como creyentes debemos pensar, primero, que hay una ley que tiene un carácter que corresponde al carácter de su autor, pero también que esa ley tiene unos propósitos prácticos, que es convertir y transformar al hombre conforme a esa voluntad de Dios. Y eso es importante, ¿no? La finalidad de la ley es la gloria de Dios, pero también que el hombre pueda recibir esos beneficios. Todo está ya especificado, mis hermanos, para que mediante esas buenas obras honremos a Dios, adoremos al Creador, pero también podamos dar testimonio de aquel en quien creemos. Esa es una excelente manera de dar testimonio, cuando nosotros estamos en oposición a aquello que se opone a la Biblia. Cuando nosotros no estamos a favor de esas corrientes, porque es que hay personas que abrazan cualquier cosa novedosa que escuchan. Los creyentes debemos ser fuertes, debemos estar parados en una sola doctrina, en la doctrina que nos identifica, que es la doctrina de Dios. Todo está ya especificado. Nosotros no tenemos la autoridad para establecer un criterio propio como si no hubiera ley. No, nosotros ya tenemos un criterio. A mí me preguntan, yo les respondo lo que la Biblia dice, ¿cierto? Yo respondo lo que dice Dios, no lo que yo crea, porque es que lo que yo crea no tiene valor. Yo no soy el juez, yo no soy el legislador es Dios. Y no importa lo que crean otros, no importa lo que diga el mundo puede repetir 1000 veces que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, pero la realidad es que nosotros sabemos cómo son las cosas porque están escritas, porque Dios definió esa ley y es una ley absoluta, no es negociable, nosotros no podemos negociar con ella, nosotros no podemos establecer una negociación donde establezcamos un punto medio, no. Dios define lo que es justo y lo que es injusto, y lo que Dios define es lo que nosotros como creyentes debemos pensar. Ese debe ser nuestro derrotero jurídico, la ley de Dios, ¿no? Lo que la Biblia dice, lo que el Señor ha dicho, ¿cierto? Dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Y el que no piensa así es porque no le ha amanecido. Y es lo que nosotros debemos pensar, como Isaías, a la ley y el testimonio. ¿Cuál es su criterio con relación a lo que se está escuchando acerca del feminismo? Pues nosotros tenemos un criterio bíblico de lo que debe ser una mujer, ¿cierto? De lo que la Biblia habla acerca de la mujer. Lo mismo funciona con el hombre, ¿cierto? El machismo es contrario a lo que la Biblia estableció, que Dios no nos llamó a los hombres a ser unos animales salvajes. Dios nos llamó a nosotros a ser líderes en nuestro hogar, que es diferente, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos estar parados sobre el fundamento que es la Biblia, que es la Escritura, y debemos tener una certeza de que lo que Dios quiere de nosotros ya está definido, no tenemos que definirlo. La ley ya lo definió, ¿cierto? Todo está especificado. Pero en contraste a esto podemos decir que el obrero, nosotros como hombres, contraste a todo lo que estamos viendo acerca del carácter de la ley y su propósito, podemos decir que nosotros los hombres, los obreros, los que deberían hacer y cumplir estas funciones, los que deberían estar conforme a esta ley, somos pecadores. Y eso es una realidad, no por creación, es decir, no por diseño, porque el hombre no fue creado pecador, sino porque voluntariamente y libremente se rebeló contra Dios y porque conscientemente se opuso a la ley de Dios. Es decir, el hombre creado para la gloria de Dios decidió voluntariamente rebelarse e insubordinarse ante Dios y su ley.
ante Dios y su palabra, su mandamiento, y constituirse moral y legalmente en un pecador. Y ahí es donde tenemos esa realidad que vemos a diario del hombre levantándose en contra de su creador. El hombre es un pecador depravado, enemistado, destituido de la gloria de Dios. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo es el carácter de las obras del hombre que está llamado a cumplir la ley? ¿Cómo es ese carácter? No del hombre creado en Génesis, sino del hombre que decidió rebelarse, del hombre caído. Ya vimos que el hombre obra desde que Dios lo crea, ¿cierto? Es decir, desde que Dios lo creó, Él obra, ¿cierto? Porque para eso fue que Dios lo diseñó, para que hiciera, para que obrara. Pero desde Génesis 3 muestra cómo ese hombre se levanta contra las obras de Dios y su carácter santo, y a partir de allí todas las obras del hombre son opuestas a la ley de Dios, son contrarias a lo que Dios ha establecido. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo son sus obras? ¿Cómo son las obras del hombre? Debiendo ser, como en el punto anterior, es decir, perfectas, fieles, etcétera, las obras del hombre son injustas, ¿cierto? Y hay una lista que nos muestra que es contraria esa realidad del hombre a lo que Dios ha establecido. Las obras del hombre son injustas, son infieles, torcidas, malvadas, sucias, engañosas y despreciables. Esa es la realidad, lo que nos muestra la Biblia del hombre. Entonces podemos decir que la ley de Dios es perfecta, que convierte, pero el hombre es injusto. Podemos decir que la ley de Dios es fiel, que ella capacita, pero el hombre es infiel. Podemos decir que la ley es recta, que alegra, pero el hombre, las obras del hombre son torcidas. Podemos decir que la ley es pura, que alumbra, pero las obras del hombre son malvadas, llenas de tinieblas, de oscuridad. Podemos decir que la ley es limpia, que perdura para siempre, pero el hombre es sucio, sus obras son sucias. Podemos decir que la ley es verdadera, que ella amonesta, pero las obras del hombre son engañosas, corruptas. Y podemos decir que la ley es deseable, que ella endulza, pero las obras del hombre son despreciables. Son despreciables. Y esa es una realidad. Nosotros tenemos que ver que esta es la realidad que la Biblia nos presenta. Recordemos que ese no fue el diseño, ¿cierto? Dios creó al hombre para buenas obras, pero en su pecado el hombre hace obras que son opuestas al carácter del creador, de la ley, y opuestas a la responsabilidad moral que el hombre tiene frente a Dios. Esas obras van en contra de Dios, que es el autor de la ley, en contra de la ley, que es la norma jurídica con la cual el hombre será evaluado, y en contra de sí mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la misión para él fue las buenas obras, ¿cierto? Dios le creó para buenas obras. Dios estableció unas buenas obras, y al rebelarse él contra las obras de Dios, pues termina recibiendo el castigo. Entonces, cuando el hombre peca, también se hace daño a sí mismo. Se levanta contra sí mismo porque las consecuencias van a ser, obviamente, desastrosas. Si nos preguntamos qué obra Dios aprueba, qué es lo que Dios aprueba como buenas obras, pues la respuesta es las obras para las cuales estableció su ley, para las cuales se reveló y para las cuales creó al hombre. Y si preguntamos qué obras desaprueba, pues tenemos que responder que el Señor desaprueba primeramente todas las obras que el hombre no hace, perdón, todas las obras que el hombre hace sin Dios, parezcan o no parezcan buenas, porque es que es lo que les decía hace un momento. Hay muchas cosas que hoy en día se definen como buenas que no son buenas, y hay cosas que son condenadas como malas, pero no son malas, porque Dios las defiende. Por ejemplo, el humanismo ha dicho que la pena de muerte es mala. En muchos países, asociaciones humanistas han peleado para quitar la práctica de la pena de muerte. Sin embargo, la pregunta es, ¿Dios aprueba o desaprueba la pena de muerte?
Recordemos que la Biblia, incluso Dios estableció la pena de muerte dentro de Israel, ¿recuerdan? Hay muchas razones por las cuales una persona en Israel debía morir, debía ser ejecutada. Entonces hoy en día al humanismo le parece una tragedia terrible pensar en la pena de muerte, les parece algo inhumano y terrible y desastroso, pero la Biblia lo establece como algo que es correcto. No solo que es correcto, sino que era una práctica en el pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos considerar lo que es la realidad. Hoy en día, por ejemplo, castigar a un hijo, para este mundo humanista, castigar a un hijo, golpear su cuerpo, darle una palmada, mejor dicho, darle una palmada a un hijo es un delito hoy en día en Colombia, ¿no? Colombia ya es penable el hecho de que un padre castigue físicamente a su hijo. Eso dice el mundo, eso dice la lógica humanista de nuestras sociedades. Pero la Biblia dice que hay que castigarlo con vara, es lo que Dios dice. Entonces miren cómo la realidad es que el mundo está en contra de lo que Dios establece. Para Dios, la disciplina es amor. Imagínense eso, la disciplina es amor. Disciplinar a un hijo es amarle, castigarlo es amarle. Pero para el mundo, castigarlo es ser inhumano y es ser terrible. Entonces nosotros vemos cómo el mundo tiene unas maneras de pensar contrarias a lo que Dios ha establecido y nosotros como creyentes no podemos identificarnos con el mundo. Hoy en día la psicología humanista ha cambiado la manera de educar a los hijos y la pregunta es, y yo les hago esa reflexión, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Tenemos mejores hombres hoy en día? ¿O tenemos una sociedad donde los jóvenes en muchos casos son una vergüenza? En muchos casos son todo lo contrario a lo que deberían ser. ¿Por qué? Porque en muchos casos esa forma humanista de educar a los hijos lo único que ha hecho es corromperlos. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos unas obras que Dios ha establecido, tenemos una ley que Dios ha establecido y para nosotros esa es la ley, para nosotros eso es la manera correcta, eso es lo que define nuestra manera de vivir y por eso nosotros debemos recordar las obras para las cuales Dios nos llama, Él ya las estableció. Él ya las estableció en la palabra. Si preguntamos qué obras Dios desaprueba, pues tenemos que responder que el Señor desaprueba primeramente todas las obras que el hombre hace sin Dios, parezcan o no parezcan buenas. Segundo, todas las obras que el hombre hace en contra de Dios, que hace en contra de su autor, el autor de la ley. Y tercero, todas las obras que el hombre hace por sí mismo sin someterse al diseño y la creación del Señor y sin someterse al principio establecido por Dios en la ley. Esa es la realidad del hombre en cuanto a sus obras y su situación legal delante de Dios. Por último, tenemos que decir que las obras corruptas del hombre manifiestan una condición, y esto es importante. Las obras corruptas del hombre manifiestan una condición o un estado del hombre, totalmente necio, entenebrecido, ajeno, enemigo de Dios y totalmente corrompido. Mis hermanos, es decir, estamos diciendo que las obras no son gratis, no llegan porque sí, sino ellas establecen que el hombre tiene una condición, que en el hombre hay una condición, y ahí vamos a hablar del aspecto moral, porque cuando hablamos de las obras, estamos hablando de un aspecto legal, pero cuando hablamos de la condición, hablamos de un aspecto moral. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es la condición o estado del hombre que está llamado a cumplir la ley? Ya vimos las obras, pero ahora estamos hablando de la condición. ¿Cuál es esa condición del hombre que está llamado a cumplir la ley? Pues la Biblia describe al hombre como un rebelde, necio, infeliz, malo, perverso, falso y condenado. Miren que todas estas cosas nos hablan acerca del ser del hombre. ¿Cómo es el hombre? El hombre es rebelde, por eso hace obras injustas. El hombre es necio, por eso es infiel. El hombre es infeliz, por eso hace obras torcidas. El hombre es malvado, por eso hace obras malvadas.
El hombre es malo, por eso hace obras malvadas. El hombre es perverso, por tanto sus obras son sucias. El hombre es falso, por tanto sus obras son engañosas. El hombre es un ser condenado, por tanto es despreciable. Entonces miremos esto que nos está mostrando aquí nuestra doctrina de redención. Notemos que estamos hablando de dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Las acciones que tienen una connotación legal y la condición que tiene una connotación moral. Y eso es muy importante, porque una cosa es la connotación legal y otra cosa es la connotación moral. Una persona puede ser muy legal, pero puede tener una condición moral muy terrible. Las obras son malas no por las obras en sí, sino debido al sujeto que las realiza. No es la obra en sí, la condenable nada más, sino que ella solo es la evidencia pública del sujeto que obra, y eso es importante. La obra es una evidencia pública del sujeto que obra. Como dice Pablo, que el problema no es lo que hago, sino el pecado que mora en mí. Lo que hago viene a ser el resultado de lo que soy. No soy malo porque obro mal, todo lo contrario. Obro mal porque soy malo, ¿cierto? Y esa es la forma en que la Biblia establece la realidad humana. O sea, es decir, aunque la obra es condenable, obviamente, la obra del pecador es condenable, lo que realmente la produce no es simplemente la obra, sino el que la obró, la persona. El hombre es pecador. Ese es el problema. Los pecados del hombre son el resultado de que sea pecador. El problema no está en lo que yo hice mal. El problema es lo que está en el corazón mío, lo que me condiciona, lo que me identifica o caracteriza como un ser pecador. La Biblia califica al hombre como transgresor, pecador u ofensor. Y estos términos no se refieren a hechos humanos, sino a seres humanos, a lo que son. Es decir, Dios no condena las obras de forma directa. Y esto es muy importante porque hoy en día hay una lógica en el humanismo, en el cristianismo humanista, que es contraria a lo que estamos diciendo. Dios no condena las obras de forma directa, sino que condena al que realiza las obras de forma directa. Y por supuesto, de manera colateral condena también las obras. Estamos diciendo que las obras no sean malas, sino que la razón es lo importante. El problema no son las malas obras, sino lo que hay en el corazón. Y la condición y el estado que hace que seamos rebeldes. Y ese estado trae como manifestación obras malas, obviamente. Dos aspectos del carácter de Dios: justicia y santidad, legalidad y moralidad. El hombre legalmente está destituido de la gloria de Dios porque obra mal frente a la ley, es decir, peca, pero también frente a su condición, el hombre es totalmente inmoral, separado de Dios. El pecado tiene que ver con la legalidad de la justicia y el estado del pecador con la moral de la santidad. Repito, el pecado tiene que ver con la legalidad de la justicia y el estado del pecador con la moral de la santidad. El pecado nos habla de legalidad. Legalmente el hombre peca. Moralmente es un pecador. Hay dos aspectos con los que el hombre tiene que lidiar frente al ser de Dios. Una condición legal por sus obras y otra, la condición moral por lo que él es. Y eso es importante. Y para que entendamos un poco la separación que estamos haciendo entre estas dos cosas. Hay muchas cosas que el hombre hace que son legalmente permitidas, pero que Dios prohíbe en su ley. Hay muchas cosas por las cuales un hombre no es detenido, no es encarcelado, pero que Dios condena. Por ejemplo,
La Biblia dice que el solo mirar para codiciar, eso ya es pecado. Está diciendo la Biblia que hay un pensamiento, un deseo del hombre que es pecaminoso y que aunque legalmente esa persona no vaya a ser encarcelada ni tenga que pagar por este crimen, en su corazón ya pecó. Ahí nos están hablando de un aspecto moral. Entonces podemos decir que Dios es santo y justo, su voluntad es santa y justa. Yo quiero que hagamos otro cuadrito. Nosotros podemos resumir lo que estamos aprendiendo de esta manera. Dios es santo y justo, su voluntad es santa y justa, y ha expresado a través de la ley, que también es santa y justa, lo que Él es, ¿cierto? Dios se expresa a través de la ley, expresa su santidad y su justicia. Esa ley, que es la expresión pública de la voluntad de Dios, demanda del hombre responsabilidad, ¿cierto? Dios y su ley son santos y justos. Y el hecho de que nuestro Dios sea santo y justo demanda de nosotros una responsabilidad. Pero también debemos decir que el hombre fue creado por Dios para vivir en santidad y justicia, glorificando al Creador. Esto también demanda responsabilidad al hombre, tanto legal como moralmente. Por eso decimos que sí se requieren obras. Primero porque están delimitadas en la ley de Dios, que es santa y justa, pero también segundo porque el hombre fue creado para ser santo y para ser justo. Es decir, por creación y por ley, el hombre requiere obras. Se requieren obras del hombre. Por creación y por la ley de Dios, el hombre debe hacer buenas obras, debe vivir para Dios. Entonces, ese cuento de que no hay obras es contrario a lo que Dios ha dicho. Porque Dios sí requiere obras, sí nos exige obras. No para ser salvos, sino como el fruto de esa salvación, sino como fruto de esa redención. Por eso es nuestro título de la clase de hoy, el fruto de la redención. Pero también vemos que en la caída del hombre, el hombre moralmente se convirtió en un pecador y legalmente sus obras son pecado. Recordemos que esto lo hemos aprendido. Moralmente el hombre es pecador, legalmente sus obras son pecado. ¿Qué condena a Dios? Esto ya lo aprendimos. ¿Qué condena a Dios? ¿Al pecador o al pecado? Dios condena al pecado, pero también al pecado. Es más, el que pagará es el pecador. Recuerden que hemos visto que no es cierto eso que dice el cristianismo humanista, de que Dios ama al pecador pero aborrece sus obras. No, Dios aborrece al pecador y al pecado. Es lo que la Biblia enseña. En la caída el hombre moralmente se hizo un pecador, legalmente peca, ¿cierto? Ahora las obras que él va a ejecutar de aquí de la caída en adelante son obras de una persona muerta, opuesta a la ley de Dios, son obras de una persona injusta, son obras de un enemigo de Dios, que son obras injustas y condenables. Esto también lo hemos visto ya. La pregunta es, ¿el hombre en su condición pecaminosa sigue siendo responsable frente a la ley? Porque muchos dicen eso, ¿no? Muchos cuestionan esa situación. El hombre que sabemos que es pecador, que es esclavo, ¿sigue siendo responsable frente a la ley? Ya vimos que la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque el hombre lo que perdió en la caída fue la comunión con Dios al constituirse inmoral y enemigo, pero no pierde su conciencia, no pierde su código moral, ni pierde sus obligaciones legales frente a Dios, a sí mismo y a la sociedad. La imposibilidad de cumplir la ley no le exime de la responsabilidad de cumplirla.
La incapacidad o esclavitud del hombre frente a la ley no le exime del deber de cumplir la ley ni de la obligación con la misma. Dios le puede demandar obediencia y santidad al hombre que está muerto, que es enemigo, que es esclavo, es la pregunta. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que el hombre haya quedado en esa condición depravada no le quita que Dios lo creó para que sea un ser que le adore y que le sirva, que viva en santidad y justicia. Dios no es responsable de que el hombre sea injusto o esclavo de los delitos y pecados. Esa es una consecuencia natural de la determinación del hombre. ¿Recuerdan la cita de Ezequiel 18:20 que dice: el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, ni del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Notemos que dice el alma que pecare. Está hablando de una decisión de su corazón, no de las acciones. Miren tan tremendo eso, ¿no? Así que el hombre no llega a pecar con sus acciones. No llega a pecar con sus acciones porque sí, sino porque es un pecador. Y eso es lo que nos dice la ley. El alma que pecare, esa morirá. Esto es lo que Jesús dice cuando en el Sermón del Monte dice que cualquiera que piense mal contra su hermano ya lo asesinó en su corazón. Están hablando de un asunto moral. No dice el hombre que pecare sino el alma. Va a la médula del problema, que es la condición del hombre. Y es por esa condición que el hombre obra mal frente a la ley. Las obras son malas frente a la ley porque las comete una persona que es mala. El problema no es el fruto, sino la raíz. Si fuera el fruto, se cortara y ya, ¿cierto? Lo que intentan hacer los moralistas, decir, pórtese bien, haga lo bueno, pero eso no funciona. El Evangelio transforma el corazón. También habla de una responsabilidad personal, ese versículo, y termina diciendo, la impiedad del impío será sobre él. Dios no juzga la obra del hombre, sino a quien lo obró. Y eso es interesante, porque el que se pierde es el hombre, no el pecado. El hombre es responsable, no la obra, porque el hombre es el motor de esa obra. Y por eso Pablo dice, miserable de mí. Él no dice miserable de mis obras, no, él dice miserable de mí. Y las obras son juzgadas en quien ejecutó la obra. Recordemos que es el pecador el que se condena. Las obras son aborrecibles, no por la obra en sí, sino por la persona que la ejecuta. El problema es que el hombre que realiza la obra es enemigo de Dios. Por eso incluso las buenas obras de los hombres pecadores son aborrecibles. Dios no tiene problemas con la obra, sino con el sujeto que es enemigo de Dios. Lo peor es que muchas veces se realizan obras en nombre de Dios, pero que son aborrecibles para Dios. El hombre trata de esquivar la responsabilidad separando la obra de la responsabilidad. Entonces muchos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero estamos viendo que eso no es así, que es todo lo contrario. La realidad es que Dios aborrece la obra porque sale del corazón del pecador, del enemigo de Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese versículo es muy tremendo, ¿no? Isaías habla de obras y de la responsabilidad de las obras. No solo mi obra es inmunda, sino que yo soy inmundo. No solo mis obras se marchitan, sino que yo también me marchito. Y si la obra es perversa, es porque el que la realiza es perverso. Es condenable legalmente la obra, pero es censurable moralmente quien ejecutó la obra. No hay una separación entre las obras malvadas y los sujetos malvados. Si las obras fueran condenables y el sujeto aceptable, la pregunta es ¿por qué murió Cristo? ¿Cristo murió por obras? No, murió por hombre. Si Dios nos ama, tal como somos, como dicen por ahí los del cristianismo humanista, y tiene un plan perfecto para nuestra vida, la pregunta es entonces ¿para qué murió Cristo?
sería un sacrificio innecesario. Pero la Biblia estableció que Cristo murió porque nuestras obras eran malas y nosotros como seres también éramos malvados y totalmente enemigos y sin ninguna opción de restaurarnos. Dios es juez justo, Dios es el Señor que juzga con justicia. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío cuando todos los días. Entonces miremos cómo esta es la realidad de la Biblia. Finalmente podemos decir que el hombre necesita no solo ser perdonado y justificado, sino también vivificado. Vamos a hablar entonces del hombre redimido que recibe santificación y justificación. Estamos viendo esos dos aspectos, el aspecto legal y el aspecto moral. Legalmente, el hombre peca, moralmente es un pecador, dijimos. Ahora decimos que legalmente en la redención Dios le justifica y moralmente el Evangelio le santifica. Dios es justo y es santo y creó al hombre para vivir en santidad y justicia y por eso es tan especial el Evangelio. Por la obra de Cristo el hombre no solo es perdonado y justificado legalmente, sino también recibe vida, es decir, es regenerado y comienza un proceso de santificación y renovación moralmente. Por eso el Evangelio no es poca cosa, es gracia de Dios, es un don inmerecido que nos viene de manera gratuita. Cuando comunicamos el Evangelio, muchas veces hacemos énfasis en que Cristo nos perdonó las acciones, pero sería más preciso hacer énfasis en que nos dio vida, nos cambió totalmente la condición, el estado del enemigo, de enemigo a tener un estado de amigo, de un estado de muerte a tener un estado de vida, de un estado de esclavitud a tener un estado de libertad. Solo en la glorificación las obras del hombre serán perfectas. Solo hasta la glorificación las obras del hombre serán perfectas. Pero en esta tierra estamos siendo santificados, renovados. El hombre de Dios, el hombre cristiano es diferente, claro que es diferente. El hombre de Dios, el creyente, es diferente al mundo, claro que sí. Entonces, este es el resumen de lo que vimos. Dios y su ley es el santo y justo. Creó al hombre en santidad y justicia. El hombre es pecador y peca. Y finalmente, en la redención, el hombre es santificado y justificado. Así que mis hermanos, de esta manera terminamos este módulo de soteriología. Y agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener. Nos vemos en el próximo módulo. Dios les bendiga.